En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tu espíritu me dio, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El tema de hoy es viviendo en la voluntad de Dios. El éxito y el fracaso de una persona depende de cómo vivió en su relación con Dios. Si vemos si vivimos dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Nos dice Salmos 143, verso 10, el versículo que hemos leído. ¿Qué es vivir dentro de la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios? Número 1. Enséñame a hacer tu voluntad. Es su deseo, lo que Él quiere. Todo ser humano por naturaleza quiere hacer su voluntad. Quiere ser sabio en su propia opinión. Quiere hacer su propio camino. Quiere hacer su propio destino. Pero piensa que está bien, pero está lejos de Dios. Porque la Biblia nos dice claramente, dice, pues a la verdad recibe la exhortación, pero estando también muy, ¿qué dice? Solícito. Por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Por su propia voluntad. Y no es así, ir a un lugar por nuestra propia voluntad o porque se me da la gana o porque yo quiero o porque Dios me dice que yo me vaya, cuando Dios te ha dicho que no es mi voluntad. Eso se llama ir contra la voluntad de Dios. Por eso hay otros que son guiados por el enemigo, y el enemigo siempre lo va a traer el fracaso y no lo va a traer éxito. Porque el enemigo siempre ha venido, como dice Juan 10:10, ha venido a hurtar, destruir y matar. Vivir dentro de la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios es vivir como Dios manda, como Dios desea, como Dios quiere, como Dios le ha estipulado y le ha escrito con su propio dedo, con su propia mano, la palabra de Dios. Porque dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Mira lo que nos dice. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. La palabra del Santo es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Quiénes son? Los que están perdidos, los que no tienen dirección, los que no tienen brújula, los que están en las tinieblas, los que no tienen esperanza. Justamente hoy día he enseñado justamente sobre las adicciones. ¿Qué es una persona cuando está adicta? Es una enfermedad que malogra y destruye el cerebro. ¿Y cómo termina esta persona con una consecuencia? En la perdición. ¿Y qué te dice el Señor? Escapa, huye, porque el enemigo te va a hacer cautivo y ya no vas a poder salir. Por eso hay muchas personas que han probado por curiosidad un vicio y no pueden salir. Y lloran y dicen, quiero salir. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuántas personas hoy en día están cautivadas y no pueden salir?
Y dice, pero yo lo vi a él que estaba sano. Por eso siempre nosotros tenemos que saber y vivir dentro de la voluntad de Dios. Dice claramente ahí, por esta razón Dios escoge para que conozcamos cuál es su voluntad. ¿Y cuál será su voluntad? Está en la palabra de Dios. Hechos, capítulo 22, verso 14. Escoge, no te equivoques. Por eso muchos salen fracasados, derrotados, porque no están viviendo dentro de la voluntad con Dios, sino fuera de la voluntad de Dios. Dice claramente la palabra del Santo. Hechos, capítulo 22, verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oiga la voz de su boca. ¿Qué es lo que Jesús se estaba refiriendo? Jesús le dijo, el que hace la voluntad de Dios era una necesidad. Cuando tú quieres agradarle a Dios lo que Él desea, lo que Él quiere, es lo que Dios necesita que tú hagas para Él. Por eso dice la palabra del Santo aquí claramente. Y nos dice en el verso 36 y 4, yo tengo una comida. ¿Y cuál es su comida? Que vosotros, dicen claramente. Él decía, mi voluntad es hacer los negocios de mi Padre. Cuando se encontró ahí con María y José perdidos en el templo de Jerusalén, lo buscaron. ¿Y cómo lo encontraron? Hablando con eruditos, con sacerdotes de la ley, y le dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo los negocios de mi Padre. Porque el negocio es hacer la obra de Dios para su Padre, no para Él, sino para su Padre. Claramente nos dice aquí la palabra de Dios, que dice, ¿le has traído alguno de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Amén. ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su necesidad? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está su comida, porque esa es una necesidad. Y esa necesidad es lo que Dios quiere que nosotros, para eso el Señor nos ha escogido, para que conozcamos cuál es su voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere que yo haga, para no equivocarme, salir mal. Dice también, ¿cuáles son las características de la voluntad de Dios? En Romanos capítulo 12, verso 2. Características, caracteres, factores de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, dice, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, el mundo, pues, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Ya nos enseñó acá, enséñame a hacer tu voluntad. Ya nos enseñó acá también cuál es vivir en la voluntad de Dios. Ahora acá nos dice claramente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y esto es para todo, para emprender una empresa, para buscar un trabajo, para buscar una idónea, para todo. ¿Cuál es? Buena, agradable y perfecta. Esto es vivir en la voluntad y dentro de la voluntad de Dios. Dice acá bien claramente, es buena, agradable y perfecta. Entonces acá nos enseña claramente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay tres características, ¿lo ven? Buena, agradable y perfecta. Buena, ¿por qué? Porque Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Así es.
Si tú vas empiezas a querer tener una empresa o un puesto de trabajo, primeramente, Dios es bueno y quiere lo mejor. No quiere que tú comiences así con poquito. ¿Me dejó entender? El Señor quiere lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? Dios te ha dado lo mejor. ¿Y cuál es el mejor? El camino, la verdad y la vida, que ahora lo conoces. El mejor es que Dios quiere lo mejor. Si hablamos nosotros, por ejemplo, agradable nos hace sentir bien y trae paz en el corazón. Por ejemplo, ilustración. Tú puedes comer una naranja que está fermentada, podrida. No, porque no te vas a sentir bien, ¿cierto? No te va a traer paz. Pero si es agradable, sí, porque te vas a sentir bien y te va a traer paz a tu corazón. Ese es vivir dentro de la voluntad de Dios. Perfecta, ¿por qué? Porque no la podemos mejorar. Lo que Dios hace, lo hace bien. Yo le digo, estas 3 características te va a llevar para el futuro hasta que tú, de repente, dejes de existir. Vivir dentro de la voluntad de Dios, nunca vas a perder. Siempre vas a ganar, siempre vas a prosperar, vas a tener trabajo, vas a hacer muchas cosas. Pero si vives dentro de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Ahora dice el punto número 2. Porque tú eres mi Dios. Salmos capítulo 143, verso 10. Dice así: porque tú eres mi Dios. Nuestro Dios, dice muy claramente, debe ser reconocido, obedecido, adorado y alabado. Es decir, ese es hacer su voluntad en el cielo. Él dijo bien claramente, todo lo que respira, ¿ese es hacer su voluntad? Correcto, ese es hacer su voluntad. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Dice Mateo 6:10, tanto en el cielo y tanto en la tierra. Por eso esta oración que nosotros hagamos acá, dice, venga tu reino. ¿Qué es venir el reino? El Señor, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él venga como Rey, el Rey de Reyes, Él va a hacer su voluntad porque va a venir desde el cielo a la tierra. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa? Es cuando se va a expandir el reino de Dios. Eso significa en este versículo. Entonces nosotros, ¿qué quiere? Que nosotros tengamos el reino de Dios. Eso significa, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, porque esas almas van a llegar arriba. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es su voluntad? Que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle. ¿Correcto? Que salgan afuera, porque el evangelio, el evangelismo, la pregonación, la palabra, la prédica, las almas se ganan afuera. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Amén. A su nombre. Amén. Damos fuertes aplausos a Cristo. Jesús dio el ejemplo en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, verso 42. Él dio un ejemplo en este lugar de Getsemaní. Lucas capítulo 22, verso 42. La palabra del Santo se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué me dice? Pero no haga mi voluntad sino la tuya. Haga tu voluntad, dice, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no me haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba pasando aquí?
cuando iba a ser ya crucificado, estando ya en la cruz del Calvario, iba a pasar un momento amargo, triste en la cruz del Calvario, y lo pasó, la humillación, ¿correcto? Pasó ahí, fue despreciado y desechado varón de dolores. Por eso que estaba diciendo esa palabra en Getsemaní, ahí claramente le dice, pasa de mí esta copa, que no es buena. Esta copa era justamente, era lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Iba a ser, dice bien claramente, mutilado su cuerpo. Y fue mutilado, como ustedes lo conocen y lo saben. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque siendo humano ahí, recibió clavos. Siendo humano, le clavaron los pies, los dos pies, las dos manos. Como humano. Imagínense. Y en ese momento, él gritó. Enmudeció. Fue como un cordero. Por eso dije, Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y lo hizo. Y acabó su misión, como hemos leído en Juan, ¿no? 6, 33 y 34. Entonces, el Señor dice, haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es para cada uno de nosotros. Señor, enséñame a hacer tu voluntad y no la mía. No me quiero confundir, no me quiero equivocar. Señor, yo quiero caminar contigo, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mi camino como su camino, como dice el profeta Zacarías. Así también nos enseña acá, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Y como Dios le exaltó, Cristo mismo le dio el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué es nombre sobre todo nombre? Es que el nombre de Jesús es sobre todo gobernante, sobre todo presidente, sobre toda nación, sobre todo el mundo. Él es el único, no hay otro. Por eso que Él es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso el nombre de Jesús tiene poder. El diablo se sujeta en el nombre de Jesús. ¿Cierto? A través del nombre de Jesús hay señales, hay sanidades. Entonces tú cuando digas el nombre de Jesús, el diablo huye y se va. ¿Ya? Ahora muy bien, dice claramente acá, el punto número 3, tu buen espíritu me guíe. Salmos mismo 143, verso 10. David, ¿qué estaba haciendo? La voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó él? Cuando estaba el filisteo grande, Goliat, que decía, a mí todos me temen, todos me tienen miedo. ¿Ah? Pero en eso, David, jovencito, pequeñito, dice, yo te voy a desafiar. Y su hermano le dice, no, él te va a matar, ¿cómo vas a ir? ¿Tú no sabes meter ahí? Todo el mundo lo teme. No, pero yo tengo a mi Dios que me respalda. Y sale en la mañana y dice, comienza a salir el filisteo, Goliat. A ver, ¿quién se atreve a desafiarme? ¿Quién me quiere derrotar? Aquí todos me tienen miedo. Y ahí de abajo, yo te voy a desafiar. ¿Cómo? Este pequeño me va a desafiar. ¿Con qué? Si no tienes ni agua, no tienes nada. Yo solamente con un pie te puedo quitar. Él dijo, yo no tengo, el único que tengo es una onda. ¿Sí? Por eso bien claramente dice, porque no es con ejército ni con espada, sino con el poder de Dios. Agarró la onda, pero primeramente no lo agarró de frente, sino de varias piedras escogió uno. Y con esa uno
lo lanzó y le cayó acá, en la frente. Y el gigante cayó. Dios le dio la victoria. Gloria a Dios. Le dio el triunfo, ¿cierto? Amén. También le dio el triunfo cuando mató al oso y al león. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Donde todos cantamos, ¿no? Saúl mató a 1000 y David a su 10.000. Esto que nos enseña que él ganó muchas batallas. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios, dependes de él, vas a ganar toda batalla, todo te va a salir bien. Ni una arma forjada va a prosperar contra ti. Vas a ser un hombre de guerra. Por eso que acá nos enseña que él venció a toda batalla. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 8, versos 6 y 14. 2 de Samuel, capítulo 8, versos 6 y 14. Donde la palabra del Santo dice así: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. 2 de Samuel, capítulo 8, versos 6 y 14. Jehová le dio la victoria, porque él era un varón que hacía la voluntad de Dios, lo que él quiere. Entonces, si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar triunfo y vas a salir en victoria. Como todos los cristianos decimos: hermano, ¿cómo te sientes? Ahí, hermano, me la estoy pasando. Pero hermano, ¿cómo te sientes? A veces animado, a veces desanimado. El cristiano tiene que decir: yo me siento prosperado, en victoria. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bendecido, prosperado y en victoria. Así tienen que salir todos cristianos, todos creyentes. Ahora todos quieren alistarse para la victoria, pero Jehová solamente da la voluntad, hace su voluntad a lo que él quiere. Proverbios 21, 31, miren lo que dice acá muy claramente. Proverbios 21, capítulo 31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Dice así la palabra del Santo: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién es el que dio la victoria a David? Jehová. Cuando vives dentro de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, Dios te va a dar la victoria. En todo te va a salir bien. Como dice Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que cuando tú lo lees, medita la palabra de Dios día y noche, todo te va a salir bien, porque este es hacer la voluntad de Dios. Leer la palabra es hacer la voluntad de Dios. Dice acá claramente aquí: todo hijo de Dios que obedece y hace la voluntad de Dios triunfará. ¿Cómo va a triunfar? Deuteronomio capítulo 28, verso 5. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a hacer su única voluntad, aquí en la tierra y en el cielo. Nos dice acá Deuteronomio 28:5. En las bendiciones, que dice: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Cuando haces la voluntad de Dios,
Cuando das tus ofrendas, tus diezmos, dice bien claramente ahí, bendita será tu canasta. ¿Cuál es la canasta? Canasta familiar. También nos enseña tu artesa de amasar, tus mesas van a estar llenas, no le van a faltar. Como dice Proverbios 3:9, que dice, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, y todos tus graneros serán llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? No te faltará nada en tu economía, ¿correcto? Cuando haces la voluntad de Dios. Pero hoy en día ya no hacen la voluntad de Dios, sino hacen su propia voluntad. También nos enseña aquí, el mismo Deuteronomio 28, verso 7. Dice así la palabra: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Tus enemigos serán derrotados. Tus enemigos que se levanten contra ti, brujería, hechicería, maldiciones, no te va a llegar. Porque si haces la voluntad de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 37, 4. Entonces nos enseña aquí claramente que tus enemigos serán derrotados. ¿Cuántos enemigos tenemos? En el trabajo, en el mercado, en la calle. Pero si tú estás dentro de la voluntad de Dios, nadie se va a levantar contra ti. Ni una arma forjada prosperará contra ti, te va a llegar. Ni una plaga tocará tu morada, porque el que abriga bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Ni una mortandad te llegará, ni una peste, porque Jehová siempre está para librarte. Entonces, Él es tu protección. Solamente tenemos que tener confianza en Él. Dice acá, estarás por cabeza y estarás por encima de todos. Muchas veces Dios en su voluntad, a veces también permisiva, permite que el cristiano a veces sufra para que esté probado, para que pase como le pasó a José, para que pase lo que le pasó a Daniel, para que sea perseguido. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, para entrar al reino de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. La palabra del Santo es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La prueba no es para que tú te alejes, la prueba es para que te acerques más a Dios, como fue Job, que dijo así: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. A pesar que perdió 500 yuntas, 500 bueyes, sus hijos, sus hectáreas, pero él no blasfemó a Dios. Más bien él se arrodilló, levantó sus manos, le dio gracias, le adoró y lo bendijo. Qué fuerte, ¿no? Y por eso que dice, aprender como Job. Ese fue uno de los hombres de Dios que fue prosperado el doble. En Job capítulo 41 vemos ahí la prosperidad de Job, le prosperó el doble. Finalmente, porque todo aquel a quien que le haya dado mucho, Dios lo va a demandar. Habla los talentos, habla las ovejas, etc.
Porque todo aquel a quien le ha dado mucho, mucho se le demandará, se le va a pedir, se le va a dar cuentas a Dios. A que mucho se le ha confiado, como dice Lucas capítulo 12, verso 48, y ahí terminamos. Lucas capítulo 12, verso 48. Libro de Lucas. Capítulo 12. Verso 48. ¿Me escucharon? Lucas capítulo 12, verso 48. ¿Ya? Más el que sí, dice, más el que sin conoceréis eso, cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, jamás le pedirá. Amén. Esta es la palabra del siervo infiel, ¿cierto? Ahí le dice bien claramente, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho ha dado, más se le pedirá. Quiere decir esto, al que mucho se le ha confiado, ya sea que tuvo cargos o de importancia, o fue usada poderosamente por Dios, se le dará y se le pedirá cuentas. ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Dios te pedirá cuenta, como dice Hebreos 13:17, que dice claramente, obedecer a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta a Dios. Si la visitó, si preguntó, si estuvo con ellos cuando estaba enferma, etc. Entonces, al que mucho se le ha confiado, más se le va a pedir. El diablo nos ha engañado a veces siempre para hacer su voluntad, dudando, pensando que estamos haciendo su voluntad, sin entender lo que mejor es, que nos puede pasar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos. Muchas personas por hacer su voluntad han terminado mal. Me voy a ir de viaje con esto de acá, lo que está pasando con Guayco. Me voy a ir de viaje. Y el cristiano puede regresar. Porque no es su voluntad, porque el clima como está. ¿Correcto? Primeramente pregúntale a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que vaya de viaje? Señor, yo no quiero andar a hacer mi voluntad, no quiero hacer con carne. Pero ¿cómo está el clima? ¿Cómo está yendo ahorita? Distintos lugares. Voy a ir. Hay que ser prudentes, no hagamos nuestra voluntad, porque podemos terminar mal. Por eso decía el Señor también, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe. ¿A dónde? A tierra de rectitud. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Padre, te pido, Señor, por tu iglesia, por tus hijos, por tus hijas, Señor, que ellos quizás, Señor, Dios mío, Padre, quieren hacer, Señor, su propia voluntad. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tú, bendito Padre celestial, me hables, Señor, por medio de tu palabra, por medio de sueños. Revélalo, Señor Jesús, Padre. Porque no es el momento, Señor Dios mío, Padre, de ir, Señor Dios mío, con este clima, Señor, que está cambiando. No podemos, Señor Dios mío, hacer, Señor, en contra de la voluntad, Señor Jesús. Padre, yo te pido por aquellas personas, Señor, o hermanos, que están imprudentemente, Señor, con este calor, están,
hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, como decía el salmista David, como decía el Señor Jesús, Padre, cuando oraba, cuando le decía, Señor, yo no quiero pasar esta copa, este trago amargo, Señor, si no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor Jesús. Padre, yo te pido, maravilloso Dios, que esta palabra quede impregnada, grabada, Señor, en sus corazones, y haga, Señor mío, que al final, Padre, y que haya fruto, Señor mío, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.